y no me comprometo a leerlas siempre, porque el jugador... he seleccionado algunas, con el perdón de los que pueda yo omitir. Pasa, por favor, Leti, Alberto, ingeniero Castaños, si me hacen favor. Voy a leer algunas y con el compromiso, me dice la gente de la CONAFOR, de que se van a capturar todas las observaciones para meterlas a un anexo en la memoria de este evento. Aprovecho, mientras se van sentando los compañeros ponentes, a decirles que en la ponencia que nos ha hecho Alberto Escamilla sobre Novec, nuevamente queda en evidencia lo que nos decía Leticia Merino en una de sus últimas láminas. Decía que en las encuestas que hicieron, ellos encontraron que había una correlación entre las actividades económicas del bosque y la conservación y la protección. A diferencia de otras tesis, ¿no? Muchas tesis dicen que cuando se aprovecha el bosque, se maltrata y se degrada. Bueno, lo que encontró Leticia es que en sus encuestas, que fueron más de 100 y tantos, ¿no, Leti? Más de 100 y tantos encuestas, encontró que había una correlación entre mayor grado de desarrollo de las actividades económicas forestales, había mucho mayor intensidad y actividades relacionadas con la conservación y la protección. Yo creo que el ejemplo de Usachi, el ejemplo de Novec y muchos otros en México demuestran que vale la pena como estrategia nacional, como país, impulsar el manejo activo del bosque, no el manejo pasivo, no el pago de renta por no hacer nada, sino fomentar el desarrollo de las capacidades para hacer un aprovechamiento sostenido. Esta es una idea que quería dejarles. Una segunda es que aquí me han pasado una publicación reciente que se llama Abuelo de Pájaro, que se llama Las condiciones de las comunidades con bosques templados en México, por la autora Leticia Merino y Ana Eugenia Martínez. Esta publicación ya se encuentra en internet, no hay que comprarla en papel forzosamente, también está en papel con la gente de Conavio, pero tanto en la página de la Conavio como la del Consejo Civil Mexicano de Silvicultura se puede bajar en un PDF. Yo le voy a pedir a Juan Manuel Barreda que me asista un poquito en esta complicada labor de dar lectura a los manuscritos que no siempre tienen tan buena letra. Así que, nos vamos ahí campechaneando un rato y un rato. Si quieres, pásate para acá y nos vamos una y una. Así mientras yo veo una, tú ves la otra y así nos vamos para que, porque son un poco de garabatos. Empezamos con algunas más importantes, no todas, que se le enviaron al ingeniero Germánico. Dice, ¿cómo se plantea promover los recursos forestales no maderables dentro de la ENAIPROS se llama, ¿verdad? Germánico también, dadas las recientes modificaciones históricas al marco constitucional en materia de energía y sus leyes secundarias, tomando en cuenta que se ha estimado que se producen entre 30 y 40 millones de metros cúbicos de leña combustible en energía al año, ¿qué consideraciones se están haciendo en la ENAIPROS al respecto? ¿Por qué solo madera cerrada? Ándale. Una y una. Vale. También para Germánico, dice, en la cadena de valor, un primer componente fundamental es la organización para la producción. A, ¿qué acciones se están considerando para fortalecer la organización productiva forestal? B, ¿con qué criterios y cuáles serían los instrumentos y programas para fortalecer la gobernanza? C, ¿hay alguna iniciativa normativa? Esta viene en inglés y traduciendo, dice, ¿qué se podría hacer para mejorar la logística en términos de la cadena entre el bosque y los aserraderos?
¿Hay una estrategia? Pregunta. Y aquí otra en inglés también que dice, las especies exóticas invasivas se han convertido en un problema en los bosques de Estados Unidos. Prácticas silviculturales han tenido que ser modificadas para enfrentar estos riesgos. Mi pregunta, que en México el bosque manejado, proactivo, está enfrentando estos retos y estos riesgos sobre las especies invasivas. Adelante, écheme la mano. Sí, muchas gracias. Esta también para Germánico. Sí. Parece que le, sí. ¿Otra? Sí. Hay Bueno, otra. ya, la última, porque si no se me va La última. Apúntele. Sí, sí, ¿no? Se ha visto que la fortaleza de ejidos y comunidades con manejo forestal sustentable, eficiente y efectivo son las capacidades organizativas, mientras que las reglas de operación de Pronafor cada vez se alejan más de esta promoción. No, ingeniero Germánico, hasta aquí vamos a dejar las de usted, aunque aquí va a haber muchas, así que éntrale por única vez. Y les vamos a dar, perdón, vamos a tratar de darles respuestas por correo electrónico y estarán en la memoria del seminario. Perdón. Para tratar un poco de dar respuestas muy concretas, muy cortas. ¿Qué pasa con la leña combustible? Hay una estrategia dentro de la ENAIPROS, ¿no? Hay una estrategia de dendroenergía. El uso de la biomasa forestal para generar energía de cualquier tipo, ya sea eléctrica o térmica, para usos industriales. Perdón. Sí, decía que la dendroenergía es una de las estrategias dentro de la estrategia de incremento a la producción. Y estamos orientando una estrategia nacional, incluso ya coordinada con la Secretaría de Energía y con la Comisión Federal de Electricidad, para empezar a generar proyectos concretos, ¿no? Viables de generación de energía eléctrica con biomasa. Incluso ya la CONAFOR tiene en estos momentos 3 proyectos prácticamente listos, digo ya en marcha en Chihuahua, en 3 ejidos, y estamos con el ejido del Largo en Chihuahua también para ver si empiezan ya a instalarse plantas de generación de energía eléctrica para autogeneración y para satisfacer el consumo de las propias industrias forestales ejidales, y a partir de ahí empezar una política, un trabajo nacional para una estrategia de dendroenergía, perdón, de uso de biomasa para energía. Tenemos, por ejemplo, la planta de CFE, de Comisión Federal de Petacalco, allá por Lázaro Cárdenas, o el uso de varios de los ingenios azucareros en México que pueden utilizar biomasa forestal para la generación de energía. Ya lo hacen con la biomasa de la caña de azúcar. Podría complementarse este uso con la biomasa forestal, por mencionar algunas de las oportunidades dentro de este sector, que se va a trabajar como un proyecto nacional, un programa nacional coordinado ya con la CNR. Lo de logística entre bosques y aserraderos. ¿Qué pasa con esto? Esto es algo de lo que, ¿por qué se definió en la ENAIPROS el uso de cuencas de abasto? ¿Por qué ese concepto de ordenar no solo el manejo forestal, sino todo el flujo de productos hacia dentro de una cuenca de abasto que tiene que ver con los caminos, con la capacidad de producción, con el tipo de productos a obtener de un bosque y con la industria que puede estar en esa cuenca recibiendo esos productos? No solo de aserraderos, sino por ejemplo en el norte del país ya con las plantas de MDF o con las plantas de tableros aglomerados, donde poner un centro de acopio, un centro de astillado, cambiar los sistemas de transporte para mejorar la eficiencia, la productividad, meter clasificación de trocería. Todo esto se puede manejar si pensamos en una región, ¿no? en una cuenca, y esto es
de ahí pues la importancia de manejar la estrategia de incremento a la producción a partir de cuencas y no solo a partir de un predio, ¿no? o de varios predios, sino tenemos que tener un concepto general y es lo que nos permitiría, o lo que nos tiene que permitir pues manejar el flujo de madera no solo a los aserraderos, sino a las industrias en general a partir de lo que estamos produciendo. Especies invasivas, hay una estrategia dentro del componente 2 de manejo forestal, manejo técnico de silvicultura, en la que estamos poniendo especial énfasis en las prácticas de conservación de la biodiversidad y esto implica proteger y manejar pues, los bosques. De hecho, en la siguiente panel, Enrique Jardel nos va a platicar sobre cuál es en específico esa estrategia de conservación de la biodiversidad y de las prácticas de manejo que estamos previendo para que los bosques naturales no tengamos estos problemas de especies invasivas y en el caso de que se tengan, pues también cómo se tienen que manejar. Y sobre el fortalecimiento de la cadena de valor en general, por eso lo dejé al último, porque es como todo esto de la organización de los productores, la organización regional, ¿no? La visión que los productores deben tener de que no solo son parte o tienen un predio, sino que pertenecen a una región que puede ser productora de algo, ¿no? Y que tienen que superar ciertas limitantes que pueden tener desde el punto de vista de organización o de la calidad de sus productos o la diversificación de sus productos, pues tiene que revisarse desde esa cuestión de cómo administran sus empresas forestales, cómo manejan su bosque y luego cómo llega esos productos de su bosque a la industria. Todo esto tiene que ver con la organización de una cuenca de abasto, de una UMAFOR o de algo de este tipo a nivel regional que mejore las condiciones, como dicen ahora, de gobernanza, ¿no? de que todo esto pueda facilitarse, ¿no? en un marco de colaboración, de inversiones y de acuerdos conjuntos a nivel de cuencas, a nivel de organizaciones de productores que tienen intereses comunes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de comités de caminos que antes funcionaban y que ahora necesitamos que vuelvan a funcionar. Tal vez no como tales, como comités de caminos, sino como ahora organizaciones dentro de cuencas de abasto para el mantenimiento y rehabilitación de caminos forestales para facilitar esto, pero no solo para los caminos, sino para generar volúmenes para la industria, para centros de acopio de astilla, para consolidar volúmenes de tarimas o de habilitados para muebles. Eso es lo que estamos viendo y para eso se necesita fortalecer todo el proceso de organización y las formas pues de gobernarse, las formas de llegar a acuerdos dentro de estos. Y eso, yo insistía al final de mi presentación, de que eso está en manos de los locales, de los actores locales en cada cuenca. Cada quien tiene que hacer su propia estrategia y fortalecer y ejecutar su propia estrategia dentro de los estados, dentro de las regiones, para que esto funcione. Y la CONAFOR, en todo caso, con sus apoyos, pues tiene que facilitar eso. Los apoyos deben ser deben ser facilitadores, no debemos generar o seguir generando una dependencia del proceso productivo hacia los apoyos, sino al revés, el apoyo debe ser solo para consolidar, para complementar, para apoyar este tipo de esfuerzos. Pues de todas maneras va a haber posibilidad, al rato les vamos a anunciar alguna mecánica de cierre, de que todo esto lo complementemos en las respuestas electrónicas. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Germánico. A Leticia Merino hay varias, y dice desde mi punto de vista, hoy en día no existen verdaderos modelos de desarrollo comunitario. Es necesario evaluar la situación actual de las organizaciones. ¿Qué está pasando? Dice Israel Santiago de Oaxaca. Decía dice, ¿podría darnos su opinión sobre las propuestas que se han venido difundiendo, que han venido difundiendo diversas personalidades en México que plantean
que las políticas gubernamentales hacia las regiones campesinas deberían impulsar la migración de la población rural hacia las ciudades? Otro, ¿le gusta Oaxaca? Otra, así dice. Otra, ¿por qué los núcleos sociales están perdiendo la motivación de continuar el esfuerzo de mejorar la organización social forestal? La obtención fácil de subsidios u apoyos gubernamentales los afectan socialmente. Adelante, Juan Manuel. Sí, gracias. También para la doctora Merino dice, actualmente las áreas naturales protegidas tienen como principio la conservación de la biodiversidad mediante la aplicación de planes de manejo. Aquí está apuntando. Perdón, sí. La pregunta es, ¿consideras relevante que se incorpore a estos criterios de conservación el manejo comunitario? Sí, va. Actualmente las ANPs tienen como principio la conservación de la biodiversidad. ¿Consideras relevante que se incorpore a estos criterios de conservación de biodiversidad el manejo comunitario? Y hay otra que dice, el parcelamiento en terrenos forestales, ejidales y comunales es una realidad. Esto ha causado que predios de alta productividad no sean aprovechados o aprovechados sin un programa de manejo, por la dificultad de conciliar los intereses de los parceleros con la planeación y ejecución de un ciclo de corta. ¿Tiene alguna propuesta al respecto? Ricardo García, de Puebla. ¿Listo? Por favor, Leticia. Bueno, ya tengo temas para otro libro. La más fácil. Sí, me encanta Oaxaca. Mi bisabuela fue originaria de Guelatao, entonces estoy muy orgullosa de mis raíces zapotecas, pero también me encanta Puebla, Monarca menos, Quintana Roo, donde fui a trabajar hace mucho tiempo, pero me quedaba muy lejos. Para llevar estudiantes, y creo que parte de mi tarea ha sido, o que he asumido ha sido formar jóvenes, muchos de los cuales andan por ahí en estos caminos, y nos costaba muy caro llegar a Quintana Roo y hay gentes que lo están haciendo muy bien allá. No existen verdaderos modelos de desarrollo comunitario. ¿Qué pasa? Yo creo que tendemos a pedir al manejo forestal comunitario que se convierta en panacea, que resuelva las diferencias de género, que ataque la desigualdad, que conserve la cultura. O sea, tendemos a pedir al manejo forestal comunitario una lista de cosas muy amplia, cuando el manejo forestal comunitario o las actividades comunitarias de desarrollo han tenido que nadar contracorriente por muchos años. Digamos, ha habido espacios políticos pues minoritarios y no muy consistentes en el tiempo. El programa de desarrollo forestal en los 70s, 80s, Prosimaf en los años 90, pero bueno, han tenido que nadar en términos de presupuesto, en términos de legislación, en términos de otras políticas. Digamos, si comparamos el presupuesto que se ha dedicado a producción forestal, no digamos con servicios ambientales y reforestación, que ya veíamos es muy menor, sino lo que se ha dedicado a agricultura sin criterios ambientales ni sociales de ningún tipo, de lo que se ha dedicado a la cartera de Sedesol, que no es, digamos, es necesaria quizás, pero no fomenta ningún tipo de actividad productiva, es mínimo y con 400 obstáculos por lo menos. Entonces, digamos, a mí me parece muy notable que subsistan muchas de estas experiencias
y incluso experiencias nuevas, digamos, no los casos estelares San Juan Nuevo, San Pedro el Alto, Lausach, Ixtlán, Nové, que todos conocemos, sino que haya surgimiento de nuevas experiencias, nos decían en Durango, en Oaxaca mismo, en Sierra Sur, en Puebla, por el lado de los pequeños propietarios. Me parece increíble que se mantenga esto. Tendemos a ver mucho las deficiencias, pero tenemos fracasos más grandes como, ¿cómo se llamaba esto? Oceánica, o sea, de fraudes millonarios que ocurren, empresariales, que ocurren cotidianamente en este país, y esos los pasamos por alto. Entonces, creo que no busquemos panaceas ni cuestiones ideales. Todo modelo es perfectible, todo modelo tiene problemas después de algunos años. No quiere decir con esto que los esfuerzos de desarrollo local no funcionen, ni que la opción sea promover la migración a las ciudades mexicanas o norteamericanas, donde la gente en general va a ocupar el escalón más bajo de la cadena social, productiva, cultural, si es que no tiene redes de migrantes de generaciones. Yo he visitado a migrantes de comunidades forestales zapotecas de la Sierra Sur en los valles centrales de California, que viven realmente escondidos y en las condiciones más deplorables, o sea, de abuso de derechos humanos que ustedes se puedan imaginar. Entonces, sí creo que la migración se ha dado, que el campo a lo mejor no daba para todo el boom demográfico que se dio, boom que se ha dicho, boom demográfico que se ha detenido. En la mayoría de las localidades rurales, el tamaño de las familias ha descendido de manera muy notable. Muchas comunidades, muchas regiones tienen menos población que hace 10 o 20 años, y esto es un problema en muchos casos. Esto es un problema porque no hay, digamos, les digo Macuiltianguis, les digo Comaltepec, lo que conozco más que Sierra Norte, Maninaltepec, no hay gente suficiente para trabajar en el aserradero o para trabajar en obras de restauración o de manejo forestal, o sea, con el cuidado, con la ciencia que nos hablaba el ingeniero Castaños, que son intensivas en mano de obra. Entonces, hemos visto a la gente como redundante y no como recurso. A mí me parece que la gente cuando tiene que irse se va sola, y muchas veces se va por falta de opciones. Capulalpan, de nuevo, sí me gusta Oaxaca y me gusta en especial Capulalpan. Es una comunidad con un alto nivel de estudios. En general la gente tiene por lo menos la preparatoria, si no es que más, y la gente sigue viviendo o siendo comunero de Capulalpan por gusto y porque le interesa, aunque no dependa el ingreso de muchos del manejo forestal. Entonces creo que áreas forestales, áreas rurales, donde se vive dignamente y donde hay una ciudadanía informada sobre el medio ambiente, es el modelo de conservación el que debiéramos de apuntar, y no el de ciudades que crecen sin ninguna organización y donde los jóvenes no tienen opción. Otro dato del censo: el embarazo de adolescentes en México se ha incrementado de manera muy notable en los últimos 10 años, y es en las ciudades y no es en el campo. Entonces, digamos, yo creo que hay muchas cosas que pensar en términos de modelo de desarrollo regional. Entonces, yo no creo que haya falta impulsar la migración, y menos la migración internacional en la que actualmente se corre la vida. Muchos núcleos han perdido el interés en organizarse, y ¿será esto un efecto negativo de algunas políticas? Yo creo que organizarse tiene un costo muy alto. A mí me cuesta trabajo incluso asistir a las juntas de las escuelas de mis hijos o al consejo universitario, donde yo se supone que debería de estar en este momento, y me pasaron lista, o al comité de barrio. O sea, organizarse tiene costos, implica un esfuerzo, y yo creo que si no hay negocios o intereses en común, pues el interés por organizarse en los ejidos
o en los ejidos y comunidades, es más débil. Las comunidades, una correlación que no les pasé, las comunidades que tienen más organización, que se reúnen más, son aquellas donde la economía forestal es más fuerte, o sea, hay un interés común mayor que cuidar, hay más cosas que la gente hace junta, que es de dónde surge la organización. Ahora, a mí me preocupa, yo entiendo el esquema, la necesidad de esquemas de cuenca de abasto, y ha habido esquemas de regionalización impuestos desde CONAFOR en el pasado, pero creo que hay un equilibrio muy débil que cuidar entre respetar y valorar la organización y fomentar la organización regional y promover la organización regional corporativa. Y la línea de división es muy débil, o sea, el incentivar a quienes votan por o el promover organización impuesta como único modelo para todo este país tan grande y tan diverso, desde el Estado, hemos tenido ya intentos con malas experiencias y mucho despilfarro de recursos. No tengo fórmulas, pero creo que hay cuidados a tener en este sentido. Ahora, las ANPs buscan conservar la biodiversidad. Hemos visto que también el manejo forestal comunitario busca, aunque no era la intención originalmente o no era la prioridad, es una herramienta muy útil para conservar la diversidad biológica. Yo creo, es muy difícil aquí generalizar porque tenemos áreas naturales protegidas en el semidesierto, tenemos en selvas húmedas, tenemos en toda la diversidad de ecosistemas que existe en este país. Fíjense que menos en mesófilos, y los mesófilos están más en áreas de conservación comunitaria. El Sierra de Juárez tiene el manchón más grande de mesófilos, mejor conservado en este país, y están absolutamente fuera, espero que se mantengan así por mucho tiempo, de áreas naturales forestales gubernamentales. Yo considero que debería de incorporarse el manejo forestal o el manejo de los recursos del territorio, esquemas de manejo, a las áreas naturales protegidas como parte. Ahora, manejo es una palabra muy grande. O sea, a veces cuando tenemos la división por áreas se tiene ya un manejo. No, o cuando hay ciertas actividades productivas muy marginales, casi de limosna, se dice que hay uso productivo del área. Yo creo que debemos de repensar las áreas naturales protegidas bajo esquemas de manejo forestal, de manejo sustentable en general. No todo es forestal, o forestal de semidesierto, forestal de vegetación de otras características. Y la cuestión del parcelamiento. Yo creo que esta es una pregunta muy difícil y hay respuestas distintas en distintas regiones del país. Yo no sé de parcelamiento en Sierra Norte, sé que esto tuvo una razón de ser en Quintana Roo, donde los ejidos en general muchos son más nuevos, y pasó también en los ejidos mayas. Me parece que tiene en sí consecuencias negativas si no se busca reconstruir un segundo nivel de coordinación, que es lo que nos está proponiendo el ingeniero Castaños. O sea, no se es comunidad en sentido estricta, pero no se va a poder avanzar en muchas cosas si no hay una organización que agrupe a los predios para comercializar, para manejar, para certificar, que es muy caro, certificar para combatir incendios, para combatir la tala ilegal. O sea, hay cosas que por economía de escala y por creación de confianza no vale la pena hacer solo. O sea, que se hacen mejor en grupo. Y esto es reconstruir otro nivel de comunalidad o de organización. Entonces, yo creo que el esquema de transparencia y de rendición de cuentas depende de cada región y de su historia, pero de que hace falta construir escala y agregar para producir valores, para manejar mejor, creo que es también muy importante. Ahora, el individualismo ha sido mucho, en gran parte,
promovido desde las políticas públicas. No quiero culpar a las políticas públicas en todo. Yo también tengo una escritura de mi casa y me cambié de un condominio porque no podía cooperar con mis vecinos para el mantenimiento de la impermeabilización, o sea, hubo una tragedia de los bienes comunes ahí, pero son tantas las limitaciones que se pone a lo comunitario que la gente acaba optando o queriendo tener propiedad individual. Y ojo, en encuestas más recientes que hemos hecho, los migrantes tienden a ser quienes prefieren la parcelación respecto a la gente que no ha salido, por lo menos en Oaxaca y Guerrero. Tampoco quiero satanizar a la migración, digamos, ha sido una necesidad, pero es muy difícil incorporar migrantes a esquemas de gobernanza tradicional y afecta mucho la migración a las comunidades, se pierde capacidades productivas, se pierde, en Oaxaca vimos, se pierden cargos, se pierde respeto hacia las autoridades, en fin. Pero es el contexto en el que se vive, entonces hay que responder a ello. Gracias, Leti. Ya hablé mucho. Ya se nos está acabando mucho el tiempo, pero bueno, vamos muy rápido con Eusebio. Hay unas preguntas interesantes. Dice, ¿cómo ha sido su relación con la Profepa? ¿Dónde enfocan ellos más sus acciones? ¿Dentro del manejo legal o en el manejo ilegal? Y algo parecido, a Eusebio, ¿podría explicar por qué no les han dado un permiso de saneamiento prolongado? ¿Qué pasa? ¿Qué habría que pasar para reducir este tipo de sobreregulación? ¿Qué habría que pasar para que se pueda reducir esa sobreregulación? Y una más, al ingeniero Eusebio, si tienen un potencial tan alto, ¿por qué no tienen una mayor producción? Sencillitas. Ok. Hay un par de preguntas más. ¿Qué superficie se ha tratado con cortas a matarraza y cómo lo han percibido las comunidades? Y la última está en inglés, dice, ¿cuál es el propósito del manejo forestal en la USACHI bajo un régimen coetáneo, bajo un régimen incoetáneo, y cuáles son los criterios usados para seleccionar esos regímenes? De Lussier, Jean-Martin Lussier. Listo. Adelante, Eusebio, por favor. Sí, sí. Respondiendo las preguntas, ¿cuál ha sido la relación con la Profepa en lo legal o en la parte ilegal? En el caso de la USACHI, yo entré como responsable y coordinador del área de manejo forestal en el 2001. Que yo recuerde, no hemos tenido una supervisión por la parte de Profepa desde entonces. Casi la mayor parte de la supervisión de la Profepa ha sido en algunas obras comunitarias que se han realizado al interior de la comunidad, como rellenos sanitarios, como actividades nuevas de ecoturismo en cuestión de infraestructura, instalaciones, y algunas otras denuncias a lo mejor por el uso del carbón o de la producción del carbón comunitario. Pero en la cuestión de áreas de manejo no hemos tenido alguna supervisión, ¿no? Hasta ahorita, en la cuestión del manejo legal. En ese sentido creo que la comunicación que ha habido con respecto a la Profepa más ha sido eso, ¿no? Con obras comunitarias o infraestructura, y en la cual nosotros como organización pues hemos tratado de participar con ellos, sobre todo cuando tratan de imponer ciertas multas ahí, sin contemplar la necesidad de las comunidades, sin contemplar a lo mejor los acuerdos que ya existen a nivel asamblea, ¿no? Entonces ahí tenemos que llegar a ciertos acuerdos con ellos, y creo que se subsana por una conmutación ambiental
nuevamente, ¿no? a través de las obras. En la cuestión de ¿qué habría que pasar con respecto a la sobreregulación y por qué también los permisos son muy prolongados? Digo, uno de los problemas que tenemos, sobre todo en el estado de Oaxaca, es el tiempo que implica la burocracia. Hace rato lo comentaba yo con una persona, este año ingresamos nosotros en un estudio técnico para el aprovechamiento de áreas de saneamiento. Lo ingresamos en el mes de marzo y nos los autorizan hasta el finales del mes de mayo. Cuando el insecto ya está en una etapa de dispersión, ya está en etapas de adulto, volvimos a realizar una evaluación de las áreas ya afectadas por aquellos que salieron. El permiso era por 658 metros, una nueva evaluación tenemos más de 800 metros, ¿no? Entonces casi se duplica el volumen, todo por no tener a lo mejor el permiso en tiempo y forma. No, para el caso de nosotros es el insecto Dendroctonus aegyuntus, que solamente tiene una sola generación por año, ¿no? Pero el tratamiento adecuado empieza a partir de enero, cumpliendo a lo mejor hasta el mes de abril. Ese es el periodo en el cual el ciclo biológico todavía podemos controlar esa parte. Bueno, pero ya después de mayo empieza la liberación, pues ya la actividad de saneamiento, pues de repente lo vemos nulo. Bueno, ¿por qué? Porque se incrementa o se triplica el volumen de afectación en lo posterior. Y ese fue el problema igual que tuvimos en el 2009 con la comunidad de Capulalpan. El primer volumen que se nos afectó era alrededor de 2,000 metros cúbicos. Al siguiente año ya no eran 2,000, ya eran 7,000. Al siguiente 9,000 y la última tragedia fue la de 20,000 metros cúbicos, que fue en el 2010. Y eso se logra combatirlo por acuerdos de la asamblea. Se hace una asamblea especial para tratar este punto del saneamiento, y en la cual se les dijo a la Semarnat y a la Profepa, si no había permiso a principio de año, la actividad de saneamiento iniciaba, bueno, con o sin permiso por parte de la institución. Y qué casualidad, nosotros ingresamos el permiso el día 18 de diciembre y estaba autorizado el día 11 de enero del siguiente año, ¿no? Entonces, por lo que vemos de repente hay que, pues yo no sé, hay que llevar, yo creo, la voz de las asambleas para poder tener este tipo de regulaciones, ¿no? Cuando la ley es muy clara o la norma es muy clara, en cuestión de contingencia o saneamiento como tal, pues tienes 5 días hábiles para que te responda el sí o no de esta autorización. ¿Qué habría que pasar? Pues que los responsables a lo mejor entiendan el proceso que lleva la comunidad, ¿no? De repente a lo mejor llegan a los puestos más por cuestiones políticas, no por cuestiones de conocimiento, ¿no? Y eso lo hemos visto, de repente es fuerte criticarlo, es fuerte decirlo, pero creo que es la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no se logra, pues, ¿no? Controlar esta sobreregulación. Aparte de las leyes que tenemos, las normas que tenemos, hay ciertos puntos que no van acorde a las comunidades o a los ejidos, ¿no? Y eso implica más tiempos, sobre todo para el análisis. Potencial tan alto y poca producción, creo que es algo que lo hemos nosotros tratado con nuestras comunidades. Yo llegué en el 2001 en esta organización, la asamblea comunitaria es la máxima autoridad. En el caso de nuestras asambleas, por ejemplo, en el segundo ciclo de corta que se acaba de terminar, las autorizaciones salieron un promedio de 3,000 metros cúbicos por año, pero también dimos algunas justificaciones del primer ciclo de corta. Se tenía la misma autorización, pero solamente la asamblea autorizaba entre 1,500 a 2,000 metros cúbicos para cortar. ¿Qué significa? Que técnicamente se dejaba entre 1,000 metros o 1,200 metros cúbicos sin cortar por año, pues, ¿no? Cuando el programa de manejo lo soporta, cuando la producción del suelo o la productividad misma del suelo lo soporta.
Se platica con las comunidades, en el segundo ciclo de corta se trató de cortar al 100%, haciendo el resumen, ahorita a lo mejor no llegamos al 100, pero sí a un 95% del volumen cortado y superficie autorizada, ¿no? Entonces, en ese sentido creo depende mucho de las decisiones de las asambleas, depende mucho de las necesidades y prioridades que existe al interior de la comunidad. Muchas veces nuestras comunidades no lo ven como un potencial empresarial, sino más se van el enfoque social, ¿no? Es decir, ok, si tengo 10,000 metros cúbicos autorizados, sobrevivo con 5,000, ¿no? Entonces se maneja la asamblea y se autoriza el volumen que ellos creen conveniente satisfacer sus necesidades y prioridades. ¿Qué superficies se han tratado con matarrazas? Hasta ahorita llevamos creo que una superficie alrededor de las 200 hectáreas aproximadamente, con actividades de matarrazas y con actividades de corta de selección de árboles padres en esos 2 ciclos de corta. Entonces es más o menos, pues, calculando en cuestión de volumen, yo le decía hace rato, lo que nosotros estamos tratando de hacer al terminar el turno, en menor superficie, mayor producción. ¿Qué significa llegar, no sé, de un 900 a 1,200 metros cúbicos por hectáreas por año, ¿no? Con una densidad de 250 a 300 árboles al final del turno. Entonces ese sería el potencial que nosotros estamos buscando a los 40 y a los 60 años que cumplen el turno con respecto a las especies. ¿Cuál es el propósito del manejo forestal de la USACHI? Creo que es una combinación entre bosques homogéneos y bosques heterogéneos. Toda vez que hemos estado trabajando como una modificación al MDS, que de repente la Semarnat igual no, en los últimos años pues no lo quieren validar, porque estamos utilizando el MOVIC con una combinación del MDS, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos acorde a la diversidad biológica de las unidades de manejo, a la fisiografía de la unidad de manejo, y depende también mucho de la pendiente, ¿no? Para poder realizar diferentes cortas, intensivas o de baja intensidad, va a depender mucho de la ordenación forestal que la comunidad le haya dado. Desafortunadamente, muchas de las áreas que hemos tenido problemas de contingencia son áreas de conservación comunitaria, en la cual se estaba dejando por ser áreas de protección a cauces de agua para el mantenimiento de la comunidad. No existen caminos forestales, que es otra problemática que tenemos para la cuestión de saneamiento forestal. ¿Por qué? Porque no te autorizan, bueno, al menos en Oaxaca no nos autorizan infraestructura caminera para el saneamiento forestal, ¿no? Y eso implica también mayor costo en la cuestión del control y combate de la plaga, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero Castaños, cuando se den las cosechas masivas de plantaciones forestales comerciales de Veracruz y Tabasco y otros estados, y se inunde el mercado de la madera con esas cosechas, ¿qué sucederá con los bosques naturales productivos? ¿Se estará impulsando el cambio de uso de suelo en esas zonas? Un segundo, dice, la tala ilegal es un causal de distorsión del mercado de la madera que incluso ha provocado la quiebra de empresas comunitarias y ejidales. ¿Tiene alguna propuesta para reducir estos efectos y fortalecer la gestión de las empresas ejidales comunitarias? Uno más. ¿Podría darnos su opinión en torno a los impactos que genera en los productores forestales los procedimientos, trámites y costos que hay que cumplir frente a Semarnat para obtener un permiso de aprovechamiento forestal? Hay una pregunta adicional y una propuesta. Dice, las iniciativas privadas otorgan mucho peso a los aspectos de inversión. ¿Cuáles son los costos asociados de las prácticas realizadas en los predios privados? Y una propuesta.
que el bosque que nos dio a conocer se pudiera proponer como bosque escuela de la ENAIPROS en predios particulares y ejidales que tuvieran características similares. Con eso cerramos. Empiezo de atrás, de atrás para adelante. Bosque escuela. Nosotros hemos, en la medida en que hemos ido construyendo experiencias y resultados, Bueno. A ver, creo que este ya sirve. en la época de las unidades industriales de explotación forestal, 1950 a los 70, hubo la posibilidad para muchas direcciones técnicas de establecer sitios de investigación y experimentación. Y se fue creando la posibilidad de tener mejores elementos para el manejo. Esto fue interrumpido con su desaparición y hasta ahora, gracias a este interés por el manejo intensivo, por mejores prácticas, se ha empezado por la participación y vinculación con los centros de investigación, se ha empezado a generar información en lugares específicos. Yo creo que tenemos varios frentes en el país que pudieran servir de referencia y de intercambio para poder generar centros de bosque escuela. Inclusive a nosotros nos han invitado para que en función de todas estas experiencias que se han acumulado, pudiéramos generar la posibilidad de tener, al igual que hace Oaxaca con los técnicos comunitarios en su capacitación, o en OVEC, lo que escuchamos, la posibilidad de que el manejo intensivo en estos casos pudiera generarse en sitios como en la práctica, ¿no? Entonces yo creo que hay que fomentar, hay que apoyar esta posibilidad. Respecto, no sé si entendí bien, respecto a la primera pregunta de la presión que van a ejercer las plantaciones forestales, comerciales, agroindustriales en el bosque natural, sin duda es una amenaza. Nosotros tenemos un precio de venta de pino LAB brecha más o menos de 1,300 en pino y 1,200 metros cúbicos en el caso de Oyamel. Compañeros que producen tarima y madera cerrada están empezando a adquirir no solamente la producción del hule, del trópico, de la melina. Entonces se está generando un diferencial, estos lo adquieren como a 800 pesos al metro cúbico puesto en nuestros sitios. Significa eso que ya está encima la presión no solamente de la importación de productos de afuera, sino de la competencia de la materia prima de plantaciones comerciales cercanas a nuestros espacios naturales. Yo soy una persona que postula que la salida de demanda y de oferta de madera de este país no necesariamente tiene que venir de las plantaciones comerciales. Existen muchos espacios, muchos dentro de la zona de reactivación, que tienen el potencial como para poder producir arriba de 4, 5, 8, 10, 15 metros cúbicos. Y esta combinación de plantaciones con bosque natural productivo yo creo que es lo que nos va a sacar adelante. Pero la amenaza existe. En Chignahuapan, por ejemplo, hace 15 años, 10 años, 7 años, la totalidad de los tarimeros consumían madera de pino y de oyamel. Ahora se ha venido reduciendo el uso local de la madera del bosque natural, dándole preferencia a la madera de hule, de melina, etcétera, por la diferencial de costos.
Entonces, en nuestro caso, yo creo que la salida, viendo esta presión, es la búsqueda de diversificación productiva. No depender exclusivamente de los subsidios de la CONAFOR, ni depender totalmente de la madera, sino buscar estos adicionales, no solamente de servicios ambientales, su pago, sino buscar otras fórmulas. Para en caso de nosotros, árboles de Navidad ya representa una cuarta parte. Los aceites esenciales, el ecoturismo, en la medida en que diversifiquemos las fuentes de ingreso, estaremos en condiciones de no depender totalmente de la madera. Pero también, al igual que escuchamos de Canadá, que tienen una presión en costos, un país que vive más de la competencia que México, yo creo que tenemos que revisar nuestra cadena productiva al interior de la producción de materias primas. Cuando uno escucha Oaxaca y ve la matarraza, uno ve que el aprovechamiento por unidad de superficie en el caso de Oaxaca es de 600 metros cúbicos por hectárea, que si lo compara uno con los bosques de selección del norte de México, de Durango, donde se corta por hectárea 40 metros cúbicos, hay una gran diferencia. Yo tengo, si estoy en el bosque de selección con 40 metros cúbicos por hectárea de corte, tengo que recorrer una superficie muy grande para sacar mi cosecha anual. A diferencia de estos tratamientos intensivos y seleccionados territorialmente. Entonces, tenemos que revisar nuestras prácticas silvícolas, tenemos que revisar nuestros costos de producción. Se dice que la madera de México siempre es más cara que la extranjera. Yo he comparado las operaciones de servicios técnicos, de corte, arrime, carga, transporte, los he comparado con la información que he tenido de Canadá y de Oregon y no encuentro en términos de pesos por metro cúbico mucha diferencia. La diferencia está en nuestro costo de materia prima, en lo que se asigna como lo que se llama el derecho de monte. El diferencial entre el precio de venta y el costo de producción, que sería la utilidad que le queda a los productores. El derecho de monte, el precio de la madera en pie en México, que es un valor asignado por la propia comunidad de ejido, es muy alto. Si yo comparo, por ejemplo, lo que me queda de utilidad, o en general un promedio, 600, 700 pesos por metro cúbico de utilidad, que es el caso de muchos ejidos, lo comparo con lo que tiene el productor en Chile, es casi 3 veces más. Entonces, tendremos que ir ajustando también este valor del derecho de monte para poder competir con la materia prima que viene de afuera y con la materia prima que va a venir de las plantaciones. Tenemos que ser realistas. Ya en Durango, en años anteriores, con la tendencia que teníamos de ir subiendo el precio de las materias primas, ya se interrumpió. Yo tengo 3 años de no aumentar el precio de venta de la trocería. ¿Por qué? Porque tengo que ser muy claro y realista con lo que es mi consumidor, el industrial. En México, en términos generales, tener un aserradero no es negocio. El negocio está más en la materia prima. Entonces tenemos que hacer una vinculación, un ajuste de todos los costos, de ser realistas, de empezar a entender que estamos en un mundo globalizado, que no ese mercado interno que teníamos, esa protección que teníamos en años anteriores, yo creo que hay que borrarla. Entonces, el reto es ser más competitivos y el reto es de que nuestra industria no sea competitiva con madera ilegal. Entonces, hay retos por ahí que vienen. Las otras preguntas que fueron, ¿tal ilegal? Que me fue, ya se me olvidó. ¿Alguna de tal ilegal? Bueno, yo estoy muy preocupado por el tema de tal ilegal, ahí terminaría. Lo tengo a mis alrededores, lo tengo a 1 kilómetro, está el foco crítico, se saben los nombres de las personas, se saben sus prácticas, son gente con mucha inteligencia.
Yo tengo una denuncia en la Profepa en el sexenio anterior, voy a salvar este sexenio, una denuncia directa con el mero de la Procuraduría y luego con su segundo. Grandes esperanzas, di toda la información, di nombres, di al servicio de inteligencia que tienen y cómo operan los taladores en la zona. Bueno, yo esperaba que sucediera algo, no pasó nada. Y cada vez que hablo con los compañeros de Profepa, siempre el argumento es de que no tienen recursos. Yo creo que es una cosa que ya no es válida. Entonces, a mí me parece que la sobreregulación en México tiene mucho que ver con la tala ilegal. El grupo vulnerable, en el caso particular donde yo me ubico en Puebla, de los pequeños propietarios abajo de 20 hectáreas, son las víctimas de la tala. Ahí es donde operan los taladores, porque no tienen presencia, porque es muy difícil conseguir la autorización. Entonces yo creo que, como decía el compañero, no sé si portugués de la conferencia anterior, necesitamos sentarnos a la mesa para revisar lo que es la tala ilegal. Pero sin una política de apoyo a los vulnerables pequeños propietarios va a ser muy difícil que salgamos.